Guillermo, en tu país, el próximo día se va a celebrar una consulta popular. Necesito que me cuentes en qué consiste esa consulta básicamente. ¿Cuál es la intención, te parece a vos, del gobierno en llevarla adelante? Bien, en los próximos días o el próximo mes se va a realizar un referéndum y consulta popular desde varios sectores sociales, desde el movimiento indígena del país y básicamente desde la coordinación del movimiento Pachacuti, que es un movimiento político. Hemos manifestado que es innecesario aquella consulta, puesto que se va a hacer un gasto de 60 millones de dólares en medio de la crisis económica. Hacer aquellos gastos repercute en el bienestar de la población. Un segundo tema, desde el regreso a la democracia en los últimos 50 años, han habido más de 17 consultas y referéndums. Y la pregunta es, ¿han mejorado las condiciones de vida de nuestra gente? Absolutamente para nada. Se ha profundizado, al contrario, la pobreza, la extrema pobreza, inclusive la migración afuera del país. Un tercer elemento es que los temas que se realizan en la consulta popular pueden ser tratados en la Asamblea Nacional, porque son reformas normativas legales que se puede viabilizar a través de la Asamblea Nacional y para la cual nosotros contamos con un bloque de 5 asambleístas, en esta vez 5 asambleístas, y que pudiéramos viabilizar a través de la Asamblea y no hace falta que hagamos la consulta popular y el referéndum. Por estas razones le hemos manifestado que nosotros participaremos no en la consulta popular y además este es un plebiscito político para la reafirmación del nuevo presidente de la República, en este caso del presidente Noboa. ¿Qué se le va a preguntar concretamente a los ecuatorianos en la consulta? Bueno, se está hablando el tema del arbitraje internacional, es decir, si las empresas transnacionales vienen a realizar sus actividades económicas, financieras, ambientales en el Ecuador, y si hubiera algún problema, alguna demanda de carácter ambiental, como el caso de Chevron Texaco, con un arbitraje internacional resolveríamos en los tribunales internacionales y no con las leyes ecuatorianas, es decir, afectaría la soberanía nacional. Usted conoce un arbitraje internacional, la mayoría de los países nacionales pierden y las grandes empresas transnacionales tienen su incidencia, su lobby político, sus abogados a nivel internacional, la mayoría han perdido y eso afecta al presupuesto nacional, afecta al presupuesto de los ecuatorianos. Un segundo tema, también hemos hablado del tema del trabajo por horas. La Constitución ecuatoriana, las leyes ecuatorianas en relación a los derechos laborales son garantistas de derechos. Se respeta los derechos laborales. En el caso de que se lleve a la consulta popular, se aprobará el trabajo por horas y aquello no, primero, afecta a los derechos laborales y por otro lado no garantiza el empleo de los ecuatorianos. Al contrario, el trabajo por horas va a afectar profundamente para aquellos que el día de hoy, en cierta manera, tienen estabilidad laboral. A ellos les afectaría y finalmente no tendrían ninguna seguridad social en el Ecuador. Por estos temas y otros temas, que son 11 preguntas, nosotros hemos manifestado que no apoyaríamos a la consulta popular. Ustedes como movimiento en el 2019 y en el 2022 llevaron adelante importantes movilizaciones contra las medidas económicas. ¿Cómo está ese tema en Ecuador en este momento? Mire, otro de los temas que vemos con mucha preocupación, que en los últimos 3 gobiernos, incluido la de Noboa,
se viene aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional. Esta aplicación es la aplicación del modelo neoliberal, reducir el tamaño del Estado, el achicamiento del Estado, y en los últimos meses hay un despido de más de 80,000 que están en el desempleo. Y por otro lado también promueve la privatización de los recursos estratégicos, los recursos naturales. Es decir, se prima el mercado. Y no se olvide que la Constitución ecuatoriana es una de las constituciones más ecologistas. Se habla de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, con el modelo neoliberal, que es un modelo que está cimentado en el mercado, en la liberalización, esto significa que atenta y afecta a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza. Esa es una situación muy grave, que no solamente en el Ecuador, en toda América Latina, la aplicación del modelo neoliberal es el crecimiento económico para pocas manos o para las grandes empresas, pero es el empeoramiento económico para la mayoría de los ecuatorianos. Es decir, el modelo neoliberal es la concentración de la riqueza en pocas manos y el incremento de la pobreza en la mayoría de los latinoamericanos y particularmente del Ecuador. La lucha contra el crimen organizado en general y el narcotráfico en particular ha hecho su aparición en Ecuador, en un país que era relativamente tranquilo. ¿Cómo está ese tema con el nuevo gobierno, digamos? Lastimosamente en el Ecuador y en América Latina se ha incrementado el narcotráfico, el crimen organizado, inclusive estos elementos de narcotráfico, del crimen organizado, afecta al Estado, afecta a la democracia y sobre todo también afecta a los derechos, que en el Ecuador aproximadamente 3.500 millones de dólares existe ingreso económico producto del narcotráfico. En los últimos meses se ha declarado guerra interna en el Ecuador, pero lo que vemos es que más de 10,000 jóvenes de escasos recursos económicos han sido involucrados en la red de crimen organizado, pero son gente humilde, gente sencilla que están en cárceles. Pero no vemos que los grandes grupos financieros, las grandes transnacionales o los grupos económicos absolutamente mantienen en libertad. Es decir, que hay una guerra que atenta a la gente pobre que están involucrados en el crimen organizado o gente pobre que están involucrado en el narcotráfico. Pero el narcotráfico y el crimen organizado de la gente pobre, sino también hay una red de grandes, porque el narcotráfico también ha vuelto ya un camino al proceso transnacional. Ya no solamente el crimen organizado, el narcotráfico es en el Ecuador, están los grandes carteles del mundo, están involucrados en el Ecuador y por lo tanto significa que también están involucrados los grandes sistemas financieros y las grandes empresas comerciales del Ecuador y el mundo entero. ¿Por qué dicen ustedes que el modelo económico de Ecuador es de exclusión? ¿Me podés explicar eso un poco? El modelo económico que lastimosamente en estos momentos el Ecuador son de aproximadamente de 15 millones de ecuatorianos, de los cuales 6 millones de ecuatorianos están viviendo con $3 diarios. No se olvide que nuestra economía es dolarizada. Para decir una cena humilde, una cena sencilla, cuesta entre $2 a $3. Ya podemos imaginar, pueden desayunar, pero no podrán tener un almuerzo o una cena, o podrán cenar, pero no tendrán para el desayuno o no tendrán para el almuerzo. Entonces, ese es el tamaño económico del Ecuador. O en estos momentos cerca de 2 millones de ecuatorianos están viviendo con $1.
o 4 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. O en estos momentos un estudio, más del 60% de los ecuatorianos quieren salir fuera del país entre la edad de 18 a 40 años. Es decir, que el modelo neoliberal empeora las condiciones económicas, no hay acceso al derecho de la salud, a educación, muchísimos jóvenes no pueden ingresar a las universidades. Por lo tanto, el sistema económico, el modelo económico, el sistema político en el país genera procesos de exclusión a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y a las personas que estarían en edad de económicamente activa. Guillermo, ¿vos le ves salida política a esto? ¿Habría alguna solución en el corto plazo o en el mediano plazo? Mire, yo creo que es un esfuerzo de todos los ecuatorianos. En los últimos 3 gobiernos, lastimosamente ha habido serias dificultades, inclusive con el gobierno de Correa apostó solamente a fortalecer el Estado y sin la participación de los sectores sociales, sin apoyo a la agricultura, sin apoyo al riego, sin apoyo al emprendimiento y lastimosamente la concentración de la economía en el Estado y en las grandes empresas transnacionales, desplazando a los pequeños emprendedores, a la gente de la economía solidaria. Y al menos yo tengo mucha esperanza, inclusive ahora en condición de coordinador del movimiento, he estado invitando a los distintos sectores del país, que construyamos un programa de gobierno desde el territorio, desde la realidad de los ecuatorianos. En ese contexto acabo de realizar 3 eventos regionales de la costa, de la sierra, de la Amazonía, para que generemos un espacio democrático, un espacio de debate, pero juntos también podamos elaborar un programa de gobierno que demos salidas económicas, salidas políticas, salidas a los programas sociales, puesto que también desde los sectores sociales tenemos la experiencia de haber participado en alcaldías, en prefecturas, en juntas parroquiales, y desde esta experiencia también queremos nosotros consolidar un programa de gobierno. Por supuesto, un programa de gobierno que debe responder a la mayoría de los ecuatorianos. No pierdo la esperanza, estoy con optimismo. En mediano y largo plazo podemos construir un programa de gobierno de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y por supuesto también con la participación de los académicos, los trabajadores, de los indígenas, de los ecologistas, de los emprendedores, de los empresarios, de todos. Creemos que es oportuno levantar un programa de gobierno sostenible, sustentable, incluyente, intercultural, por el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bien, Guillermo. La última, agradeciéndote estos minutos, ¿cuáles son las actividades inmediatas que van a llevar ustedes de cara a la consulta popular? Bueno, en estos momentos nosotros hemos realizado un frente nacional por el no a la consulta popular con varios actores ecologistas, ambientalistas, con mujeres, con organizaciones de indígenas, con organizaciones sociales, con el Frente de Trabajadores. Estamos la semana pasada hemos reunido, inclusive vamos a organizar ruedas de prensa, vamos a organizar campañas de medios de comunicación en el territorio, en las asambleas, en los talleres. Así es que en aquello estamos trabajando. En caso mío, este viernes 22 de marzo tenemos un encuentro de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales juntos para que también demos de alternativas, de respuestas en el territorio, demos respuestas sociales, respuestas económicas por el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Así es que estas son nuestras tareas que estamos haciendo de manera inmediata y ojalá el próximo mes vamos a realizar también una convención nacional del movimiento Pachacuti juntos para consensuar un programa de gobierno, pero también podamos consensuar candidaturas para participar en las elecciones 2025. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo grande a la distancia y felicidades a todos y todas.